pasivos. Pasivos es sin hacer nada. Cuando somos apacibles, no quiere decir, hermano, que somos insensibles. Moisés ve a la nación de Israel y le duele lo que está viviendo la nación de Israel. Mató a un hombre, a un capataz, porque vio que estaba maltratando a un hebreo. Le dolió y tomó la justicia en sus manos. Pero esa actitud de Moisés cambia cuando tiene un encuentro con Dios, porque Moisés se vuelve un hombre manso, tranquilo, confiado en Dios. La mansedumbre de nosotros es un elemento que se produce porque nosotros conocemos a Dios. Cuando Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Conózcanme más, aprendan de mí. ¿De quién aprendes? De quien conoces. No puedes aprender de alguien que no conoces. Los niños y adolescentes que imitan a los famosos, a los músicos famosos, a los artistas famosos, ¿por qué los imitan? Porque los ven y los conocen. Y no conocen sus vidas tal cual, pero conocen lo que les presentan en la pantalla de televisión y en los medios de comunicación. Es lo que conocen y es lo que imitan. Nosotros necesitamos conocer más a Jesús para aprender de Él. Aprender la mansedumbre que Él nos da. Y que Él tiene para que nosotros seamos más como Él. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí está conmigo? La mansedumbre no es una emoción. La mansedumbre es una actitud, es un comportamiento, es una forma de vivir. La mansedumbre, ser manso de corazón, es tener la apasividad, tener la paz en nuestras emociones para no reaccionar por las circunstancias. Nosotros vamos a ser apacibles, mansos, vamos a ser suaves cuando conozcamos más a Dios. Nosotros vamos a ser más como Dios y vamos a ser más como Él y lo vamos a reflejar más a Él. Cuando todavía explotamos por las circunstancias, cuando todavía nos enojamos por las circunstancias, es porque no hemos conocido más a nuestro Dios. Yo hago una cosa cuando de repente reacciono y me empiezo a enfurecer y me empiezo a enojar, porque sí pasa, de repente sucede. Yo lo que hago es frenarme por unos segundos. Yo me paro y me callo la boca y digo: a ver, silencio, cállate, Axa Macedo, cállate. Lo que estás diciendo ya está fuera de lugar. Y empiezo a pensar cómo reaccionaría nuestro Señor Jesucristo en esa situación. ¿Qué es lo que Él haría? ¿Cómo se conduciría? ¿Qué palabras usaría? No va a decir: Él sacaría las cuerdas y empezaría a soplar. No. Él solamente lo hizo en una ocasión. Y lo hizo en la casa de su Padre. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación? Ahora, ¿cómo reaccionaría nuestro Señor ante esa misma situación? ¿Qué es lo que Él diría? ¿Qué palabras usaría? Si el Señor Jesús dijo: aprended de mí, entonces hagamos lo que Él haría. Y eso cambiaría la perspectiva de las cosas. La mansedumbre en nuestras vidas es lo que Dios va a usar. ¿Por qué Dios usa la mansedumbre? Porque eres un reflejo de Él. Porque Dios quiere que seas un reflejo de Él. Y Dios no va a usar a alguien que va a maldecir la vida de alguien para condenarlo, para decir: te vas a ir al infierno, pues. Jesús vino a sacarnos del infierno, no a condenarnos al infierno. Él vino a decirnos: ustedes ya iban derechito al infierno. Eso ya lo sabíamos. Bueno, y si no lo sabíamos, pues por lo menos para allá íbamos. Jesús vino a decir: no ese es el camino. Para allá no vayan. Corríjanse. Vengan hacia acá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él vino a darnos luz, no a condenarnos. Aún a los escribas y fariseos les digo: ustedes son hipócritas, tienen acceso al reino de los cielos y no entran. Sálvense ustedes mismos. Tenemos que aprender eso. Dios quiere usar nuestra mansedumbre. Es verdad, a veces tenemos que ser un poco más duros. Sí, pero no maldicientes, no condenadores. Tenemos que ser más
¿Estrictos? Sí, probablemente. Yo he hablado con gente con la que tengo que ser más duro. Pero no por ser más duro quiere decir que soy agresivo o que pierdo el piso y me vuelvo violento. Tenemos que ser tranquilos, aprender a ser mansos y humildes de corazón. Amén. ¿Cuesta trabajo? Sí, hermano. Cuesta trabajo cuando no conocemos a Dios. Pero entre más conozcamos a Dios, menos trabajo nos costará. Entre más aprendamos de Él, menos trabajo nos va a costar. ¿Sí me explico? Todavía reacciona, conozca más al Señor. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo conocer más al Señor? Para empezar, leyendo la palabra. Mi esposa me decía una mañana que el taller de lectura bíblica que le estamos dando cada semana nos está permitiendo conocer más a Jesús. ¿Cómo era Él? ¿Cómo actuaba Él? ¿Qué palabras usaba? ¿Cómo restauraba la vida de aquellos que se acercaban a Él? Necesitamos eso. Necesitamos acercarnos a Dios, conocerlo más para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestro comportamiento, para cambiar nuestra manera de conducirnos. Hace unos días atrás se me acercó un niño y me dice: hermano, ¿puede orar por mí? Y digo: sí, dime qué necesitas. Dice: hermano, es que me enojo mucho, dice. Me enojo mucho y peleo mucho. Es un niño pequeño, 12 años creo. Me dice: es que me enojo mucho y peleo mucho con mi hermano. Dice: lo peor es que ya le estoy contestando muy feo a mi mamá. El niño estaba preocupado, se dio cuenta de cuál era su actitud. Yo no lo busqué, él me buscó a mí. Y él me pidió una oración. Dice: y además, por lo mismo no me estoy concentrando en la escuela, me está costando trabajo concentrarme en la escuela. Cuando él se acerca y me pide esta oración, a mí me conmovió el corazón. Porque yo dije: ¿cómo un niño puede darse cuenta que está teniendo malas actitudes? Y nosotros, que ya estamos viejos, no nos damos cuenta que tenemos malas actitudes. Yo oré por el niño, le pedí al Señor que le diera sabiduría, que cambiara esas actitudes, que cambiara su corazón, que lo librara del mal, que le diera sabiduría en la escuela. Y después me lo encontré y le pregunté: oye, ¿cómo vas? Hermano, dice: no sé, dice, yo creo que fue buena suerte, dice, pero digo: no, buena suerte no, oramos por ti. Dice: pero es que, hermano, dice, ya le entiendo a matemáticas, ya sé, lo que me explican ya lo entiendo. Y digo: ¿y en lo otro? No, hermano, estoy bien, estoy en paz. Dice: todavía me fallan algunas cosas, pero ahí la llevo, estoy mejorando. A mí me gustó eso, porque la actitud del niño fue de humildad, de buscar ayuda en algo que él no podía resolver, que no sabía cómo resolverlo. Por eso el Señor nos dice: sean como niños. Un niño no le cuesta mucho trabajo pedir ayuda. A un adulto sí. Su orgullo se lo impide. Su soberbia se lo impide. Necesito ayuda. Pero no, ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir que necesito ayuda? ¿Cómo le voy a decir que estoy fallando? ¿Cómo le voy a decir que estoy equivocado? Que tengo una mala actitud, que soy un gritón, que soy un maldiciente, que me enojo porque pasa la mosca. ¿Cómo se lo voy a decir? Cambiamos nuestra actitud, tenemos un poco de mansedumbre. Moisés le dice al Señor: no, yo no soy la persona que tú necesitas, búscate otro. Y Dios le quita todos sus pretextos y le dice a Moisés: tú eres el que yo necesito. Es que no sé hablar, no te preocupes, Aarón va a hablar por ti. Es que no me conocen, no te preocupes, te van a conocer. Es que ¿quién le digo que me envió? Yo soy, el yo soy te envió. Y le quita todos los pretextos a Moisés, porque Dios estaba interesado en usar a Moisés. Hermano, Dios está interesado en usarnos a nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios usa? Dijimos: mansedumbre. Yo puedo tener fe para mover montañas. Puedo tener fe para hacer milagros. Puedo tener fe para restaurar la vida de mucha gente. Pero si no soy manso, Dios no me va a usar. Tengo que tener mansedumbre para que Dios me use. Dios usó a Moisés por la mansedumbre que había en él. Dios mostró en Jesús
mansedumbre y cómo Dios usó a Jesús para liberar a toda la humanidad. Hermano, Dios quiere usarle a usted, de verdad Dios quiere usarle a usted y a mí. Necesitamos entonces mansedumbre. Amén. Tengamos mansedumbre, pues. Siguiente elemento. Este es el elemento que dijimos, 6. Ya llevamos 5. Hagamos un recuento entonces. En Abraham, fe. En Isaac, obediencia. En Jacob, perseverancia. En José, paciencia. En ¿quién hablamos? Moisés, mansedumbre. Vayamos al siguiente. Josué. Después de Moisés, quien le sucede o quien lo suple en el mandato de la nación de Israel es Josué. ¿Qué elemento tenía Josué que necesitamos nosotros para ser favorecidos? Bueno, me regreso un poquito con Moisés. ¿Moisés fue favorecido por Dios? Sí, claro que sí. Hizo milagros Moisés como muy pocos han hecho en la historia de la Biblia. Muy pocos han hecho los milagros que Moisés ha hecho. Bueno, que Dios ha hecho a través de Moisés. Porque muchos dicen, no fue Moisés, fue Dios. Bueno, fue Dios a través de Moisés. Si Moisés no hubiera sido manso y humilde de corazón, Dios no lo hubiera usado para hacer esos milagros. ¿Sí? Vino maná del cielo, salió agua de las peñas, lo sanó de la plaga de víboras que se estaba matando al pueblo. Dios usó a Moisés para levantar un estandarte que liberara a la nación de las muertes por las mordeduras de serpiente. Y los hizo vencer a sus enemigos, les dio una nube, una columna de fuego, una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche, levantó el tabernáculo. ¿Fue favorecido Moisés? Claro que sí. Y Moisés es el tipo o el ejemplo de lo que fue Jesús, un libertador. Amén. Bien, vamos ahora a Josué. Josué tiene una característica que nosotros necesitamos y es el valor que Dios respalda. Elemento número 6 es valor. Curiosamente, teniendo Josué valor, Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Entonces, ¿de dónde saca valor Josué? Si Dios le dice no temas, ¿tenía temor Josué? Sí. Nosotros pensamos que valor es la ausencia del temor. ¿Sí me explico? Nosotros creemos que valor es la ausencia de temor. Es decir, una persona valiente es una persona que no tiene miedo. Eso es mentira. Valor no significa la ausencia de temor. Valor significa la capacidad de sobreponerse al temor. Y entonces el elemento que muestra Josué es un valor que Dios respalda. Dios te va a respaldar a ti, hermano, y a mí cuando mostremos valor. No estoy diciendo que cuando no tengas temor, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar cuando tú decidas sobreponerte al temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cómo vencemos entonces la cobardía? Con poder, con amor y con dominio propio. No es un acto de magia que nosotros vamos a poder enfrentar las cosas que nos dan miedo. ¿Alguna vez yo le platiqué cómo me enseñaron a nadar a mí? Sí, va. Si ya lo escuchó, a lo mejor ya se le olvidó, se lo voy a platicar otra vez, nada más para que se acuerde. Yo aprendí a nadar, bueno, mi papá me enseñó a nadar desde muy bebé, desde pequeñito. Cuando ya era yo un bebecito que ya aguantaba el agua, pues mi papá me llevaba al mar y me metía al mar con él, o a la alberca, o al río, o a la laguna, donde fuera, y me metía a nadar con él y me cargaba, me sostenía. Cuando ya crecí, cuando ya tenía un poco más de edad, como a los 5 años, yo tenía 5 años, cuando mi papá ya me enseñaba a bracear, o sea, ella me sostenía la técnica ¿cómo se llama este? Bueno, no sé, pero que te sostienen con las dos manos de tu pecho y de tu abdomen y tú pataleas y braceas. Bueno, mi papá me enseñó así. Me sostenía con sus dos manos de mi pecho y de mi abdomen y entonces yo pataleaba y braceaba. Y de repente
así con el truco de que te quitan las manos y ya estás solito y tú estás braceando y te empiezas a hundir. Bueno, mi papá hacía eso. Me enseñó a nadar así. Me ponía a bracear y a patalear sostenido de sus manos. De repente me soltaba y yo me abrazaba de él y pues ya me sentía otra vez seguro. Cuando mi papá consideró que yo ya sabía nadar, me dijo: hijo, ya sabes nadar. Nádale de aquí para allá a lo hondo y te regresas. Yo decía: mangos, que yo no nado para lo hondo, yo me voy a ahogar. Entonces mi papá me insistía, decía: no te vas a ahogar, ya sabes nadar, ya sabes bracear, ya sabes patalear, aviéntese, órale. Y yo decía: no, y no, y no, y no. A un día nos fuimos a nadar y mi papá me llevó a pescar. Ahí en la laguna de Tuxpan, tiene en Iguala, cerca de Iguala Guerrero, tenía unos muelles para las lanchas que iban ahí, que iban a pescar y se acercaban a un muelle de concreto, ya muy viejo por cierto, poco desgastado por el agua, y nos íbamos a pescar ahí al muelle. Entonces mi papá nos llevaba a pescar al muelle y pues estábamos bien entretenidos pescando, y de repente mi papá, en una ocasión que fuimos a pescar, se para y me dice: a ver, párate. Y me para y me carga en sus brazos y me avienta al agua y dice: órale, a nadar. Y me aventó a lo hondo, no a lo bajito, y me avienta a nadar, y mi papá me gritaba: nádale. Y nádele, y yo no veía que mi papá se acercara. Yo esperaba que mi papá viniera en mi auxilio a rescatarme y me sacara. Nunca llegó a mi papá. Así es que yo tuve que usar mi instinto de supervivencia y la enseñanza que ya me había dado mi padre, y empecé a flotar hasta que llegué al muelle. Y ya me agarré, ya salí, saqué la cabeza, ya todo asustado, llorando, que Dios me va a ahogar. No, ¿se ahogó? No me ahogué. ¿Se ahogó? No me ahogué. Entonces dejé de llorar. Ya me sacaba él, me subía al muelle, me dice: ¿estás bien? Sí. A ver, respira hondo. ¿Ya estás tranquilo? Sí. A ver, respira otra vez. Y cuando sentía, ya iba en el aire otra vez al agua. Y otra vez caía al agua y así es como me enseñó a nadar mi papá. Mi papá ya me había dado los elementos para que yo supiera nadar, para que pudiera yo nadar. Me dio la oportunidad a mí de decidir por mi cuenta nadar hacia lo hondo y regresar, poner un poco más en práctica lo que ya me había enseñado. Pero como el temor estaba agarrado a mí y yo no lo podía vencer, él tomó la decisión de obligarme a vencer, de sobreponerme al temor. Entonces me aventó. Yo en aquel tiempo pues yo odié a mi papá. Yo decía: ay, mi papá. Gracias a eso logré vencer el miedo. Yo no digo que sea la mejor técnica ni que lo ponga en práctica. No le estoy diciendo: a partir de este fin de semana quiere enseñarle a nadar a sus hijos, aviéntelos al agua a ver si salen. No, yo no le estoy diciendo eso. Esa fue la técnica que usó mi papá. Me funcionó. Yo lo usé un poco diferente con mis hijos, pero muy parecida. Les enseñé a nadar primero y después les decía: ahora aviéntate. Y yo me ponía cerca de la orilla y ellos se aventaban al agua. Entonces cuando caían donde yo estaba, pues se sentían seguros. Pero cuando ellos venían en el aire, yo me hacía para atrás. Y entonces ellos caían más lejos y tenían que nadar hacia donde yo estaba. Les cambié un poco la técnica, ya no los aventaba yo, ahora los dejaba en su voluntad de aventarse. Pero era lo mismo, era obligar a vencer el miedo. Hoy ya nadan los tres muy bien. Hoy ya nadan los tres, se andan en el agua ellos solos muy tranquilamente. A ese aprendizaje que yo tuve me hizo ser campeón regional de natación. Yo aprendí a nadar y aprendí a competir y fui un campeón nacional. Regional, órale. Regional de natación. No le seguí por malos hábitos que yo tenía, por mi mala vida que yo llevaba, pero yo aprendí a nadar, hasta nadé para competencias. En aquel tiempo, cuando me exigió mi papá, yo me enojé con mi papá. Mi mamá se enojó con mi papá. ¿Cómo le haces eso al niño? Pobrecito, míralo nada más, todo pálido, ya, míralo, todo asustado. Sí. Pero a veces no entendemos que el temor está ahí para detenernos, para entorpecer tu vida. Dios va a respaldar tu vida cuando decidas enfrentar lo que te da miedo. ¿Recuerda a David y Goliat? ¿Cuántos días llevaba Goliat gritándole a la nación de Israel? 40 días con sus noches. Y ninguno había logrado vencer el temor
o sobreponerse al temor para enfrentar a Goliat. Pero cuando llega David, oye al filisteo incircunciso, como lo dice él mismo, oye al filisteo gritando y maldiciendo a la nación de Israel, y él se enfurece y dice, yo lo voy a enfrentar. ¿Qué hizo Dios cuando David decide enfrentar a Goliat? Dios respalda a David. Es el valor que tú imprimas y que tú pongas en lo que haces, que es lo que Dios va a respaldar. No es si tienes mucha fe, hermano, porque puedes tener mucha fe, pero no valor. Prueba de ello es Pedro, cuando está en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua, y Pedro le dice al maestro, maestro, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro tiene la fe y se sale de la barca y se empieza a caminar sobre el agua y tiene la fe y todos se quedan en la barca. ¡Ah! Pedro está caminando sobre el agua. Pero de repente Pedro ve que las olas están grandotas, que la tormenta sigue, la tormenta no se ha calmado, y Pedro va en un lugar inseguro sobre el agua. Es algo que él nunca ha hecho. Y entonces empieza a tener temor. Y el temor produjo duda. Y aunque tú tengas fe para hacer algo extraordinario, cuando tienes temor, el temor te embarga, te inunda, te agobia, y viene la duda y la fe se va. Entonces, lo que Dios respalda es el valor que tú tienes para hacer las cosas que Dios te pide que hagas. Necesitamos valor para creerle a Dios. Necesitamos valor para atrevernos a hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Hace unos años atrás le platiqué, yo estaba orando por un muchacho que se endemonió, así literalmente se endemonió, los demonios lo poseyeron. El muchacho, yo le había estado hablando de la palabra, no quiso escuchar la palabra, él andaba bien metido en el alcoholismo, ya conocía de la palabra, ya había escuchado antes de la palabra, pero por voluntad propia decidió meterse en el alcohol y algunas cosas de ocultismo. Y de repente llegó a la iglesia, estábamos en pleno servicio de la reunión, y el muchacho llegó a la iglesia y me mandó llamar. Yo salí de la reunión, ¿qué pasó? Ya lo platiqué y me di cuenta inmediatamente, el Espíritu me hizo sentir que estaba mal el muchacho. Lo abracé, le dije, Dios te ama. En cuanto lo abracé, él se hinchamucó, se puso mal, lo cargué, así con toda una fuerza extraordinaria que tenía el muchacho, lo cargué y lo llevé a un cuarto donde estuve orando por él. Hermano, yo tenía miedo. El miedo, no crea que así que, échale diablo, y órale, vamos. No, yo tenía miedo, porque estaba mi esposa, estaban mis hijos, había otros hermanos de la iglesia, había gente nueva que no sabía lo que estaba pasando, que podía asustarse, que podía atemorizarse y salir huyendo del evangelio y decir, no, ahí se ponen locos, y vámonos. Y el temor vino sobre mí. Y entonces yo tomé una decisión y yo dije, pase lo que pase, Señor, tú vas a salir victorioso en esta batalla. Me llevé al muchacho atrás, lo agarramos, lo sujetamos y empezamos a orar por él. Hasta que pasaron varias horas, hasta que finalmente logramos liberarlo. El muchacho, cuando reaccionó, hasta la borrachera se le había quitado ya. Y él preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Y por qué estoy aquí? Y ya cuando me vio a mí, dice, a ver, hermano, explíqueme qué pasó. Y ya cuando le platiqué todo lo que había hecho y lo que había pasado, dice, no sé, no estaba consciente. Pero si yo hubiera tenido temor, si hubiera dejado que el temor me hiciera tomar una decisión, yo lo hubiera dejado a él, con todos sus chamucos encima. Yo no estoy diciendo que no tengamos temor. Yo estoy diciendo que venzamos el temor. El valor que Dios respalda, lo que Dios va a respaldar en tu vida es el valor que tú imprimas para hacer las cosas. Muchas cosas las hemos dejado o no hemos hecho muchas cosas porque tenemos temor, ¿cierto? Es que yo no voy a hacer, híjole, ¿y qué tal que si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa aquello? O mejor no, ahí muere, ahí queda. Y no nos aventamos, no nos decidimos. Yo me he dado cuenta, yo les he explicado aquí, y yo me he dado cuenta de manera personal, que cuando yo decido algo, Dios me va a respaldar.
Yo tengo que aprender a decidirme en el Señor. Tengo que aprender a confiar en Dios y decir, tengo que tomar una decisión. Y entonces cuando yo tomo esa decisión, Dios me va a respaldar. Ahora, tengo que buscar tomar las mejores decisiones. Porque si yo digo, me voy a robar esto. Ya lo decidí, Señor, respáldame, que no me cache. No, eso no, Dios no te respalda. Tenemos que aprender a confiar en que lo que decidas, Dios te va a respaldar. Dios va a ir contigo. El Señor Jesús prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, si Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué le sacateamos? No dijo Dios, si Dios, no dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿por qué tener temor? ¿Por qué permitir que el temor nos limite y nos detenga? El rey Saúl, a pesar de ser el hombre más grande, más alto en toda la nación de Israel, a pesar de ser el rey que Dios escogió de entre todos los israelitas, Saúl fue escogido por Dios para ser rey. A pesar de eso, cuando oye a Goliat gritar, él se esconde y no sale. Tenía temor. Cuando David sale a pelear, no crea que iba así como que, ¡ay, gigantito! No, David sabía lo que se estaba enfrentando. David respetaba la magnitud de la batalla que iba a tener enfrente. Pero lo que David confiaba, se lo declaró a Goliat. Cuando Goliat le dice, ¿qué soy perro para que vengas conmigo con palos y piedras? Te voy a cortar con mi espada y te voy a deshacer y te voy a entregar a las bestias del campo. David le dice, no, espérate, tranquilo. Tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo, David, estoy chiquito. Traigo mi piedra y mi palo. No puedo. Pero Dios que me respalda es el que te va a entregar en mis manos. Y hoy mismo te voy a cortar la cabeza con tu espadota y te voy a entregar a las bestias del campo, y el que se van a comer va a ser a ti y no a mí. Esa es la diferencia. No es, David no estaba diciendo, no, yo soy bien fregón, yo soy acá y que ahorita vas a ver. No, David respeta la magnitud de la batalla. Respeta la situación, no menosprecia la batalla. No menosprecia a su enemigo. Uno de los errores en nosotros los cristianos es que menospreciamos lo que el diablo puede hacernos. Ahora, no estoy diciendo que el diablo tenga poder para atacarnos. Yo les he enseñado que el diablo, el único poder que tiene es es el poder que le permitimos tener. Nada más. Pero tenemos que ser inteligentes. El apóstol Pablo dice, porque no desconocemos las maquinaciones del diablo. Es decir, no menospreciemos al diablo y diablo inútil, no sirve para nada. No, el diablo tiene sus artimañas, tiene sus estrategias, tiene sus planes para hacernos caer y debilitarnos. No menospreciemos la magnitud de la batalla. La batalla es importante. La batalla es determinante en nuestras vidas. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad de las regiones celestes, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, la batalla es importante. No menosprecien la batalla. Pero nosotros tenemos la victoria. Lo que tenemos que hacer es aprender a decidir para que Dios respalde nuestra decisión. En eso tenemos que confiar. No atemorizarnos porque, es que el diablo va a hacer esto. Es que el diablo... No. No tenemos que atemorizarnos por lo que el diablo pueda hacer. Nosotros estamos seguros y bendecidos en Dios. Pero no menospreciemos la batalla. Lo que sí es que sobrepongámonos al temor. Que el temor no sea lo que nos detenga. Que el temor no sea lo que nos impida avanzar. Que el temor no sea lo que nos limite ir hacia adelante. Josué, vaya conmigo al libro de Josué,